Por ahí del 2008 hicimos estas construcciones con claros de 10 metros de amplitud, distancias entre columnas de 4 metros, columnas de 3 por 3, o sea, son columnas muy robustas, ensamblado a base de capiteles y a base de medias cañas y comprimidos, ¿no? O aplastados, como le llaman. Entonces, considerando muchas cuestiones geométricas en este caso, ¿no? Pocas cosas del diseño estructural que se menciona mucho en la teoría, porque pues el diseño estructural está hecho para evaluar si lo que nosotros diseñamos cumple con las necesidades de resistencia y algunas otras cosas. Pero bueno, ese es un análisis matemático que a veces es necesario y a veces pues, no es necesario. Si utilizas los materiales adecuados, pues puedes hacerlo para confirmar lo que tú quieres, ¿no? El maestro Roberto Meli Piraya, que es un diseñador y tiene su cátedra en la UNAM, escribió un libro que se llama Diseño Estructural. En su introducción, el maestro Roberto Meli Piraya menciona que todo diseñador por naturaleza tiene que generar un diseño que cumpla con las especificaciones generales, porque es inherente, pues, el diseño en los humanos es inherente al pensamiento y que el análisis matemático solo sirve para confirmar, ¿no? Pero bueno, si es necesario en grandes construcciones donde está de por medio mucho capital y vidas humanas. Entonces, pero en este tipo de construcciones el sentido común es más que suficiente y un poco de geometría, ¿no? Y algo de álgebra, poquitas matemáticas. Entonces, esto se logró hacer, creo yo que se logra ver la estructura. Y entonces, pues eso es de lo que vamos a hablar. Yo creo que para resumir el curso sería muy bueno en este aspecto. Los apuntes de estructura, el manual, también está conducido hacia este modelo, porque se habla de diseño, luego se hizo un análisis, pues, matemático, por decir así, pero no se llegó a sintetizar la resistencia total. Hay una sección donde se habla de la resistencia que tiene la estructura en base a los elementos utilizados y están calculados por peso muerto y por peso muerto más que nada, y la resistencia de cada panel de la estructura, ¿no? Entonces, nos va a servir para mucho esto. Bien, entonces decíamos que cuando hablamos de estructura, las estructuras pues son elementos de construcción utilizados por pues, la gente que se dedica a esta actividad, ¿no? Veíamos esto es una estructura. Cualquier cosa que ustedes quieran hacer con elementos horizontales, verticales, colocados de diferentes maneras, van a ser estructuras unidos, ¿no? Para crear cierta resistencia y cumplir con algún propósito. En especial, el propósito siempre va a ser el elemento fundamental. Entonces, vean está caprichosamente hecha, ¿no? Parece un bigote o parece el labio superior de un humano, ¿no? Véanlo cómo está. La comisura de los labios, luego hacia acá y hacia acá. Ya nada más le falta la otra parte y ya serían los labios de un humano. Entonces, siempre que se diseña por alguna razón. A lo mejor se diseña por ejemplo, si vieran ustedes las dunas en un desierto,
el viento forma figuras y alguien podría decir, pues yo voy a asemejar que son las dunas de un desierto y hago estas líneas onduladas, ¿no? O el agua, por ejemplo. El agua cuando se enoja, las olas, las cataratas, las ondas que se hacen cuando tiramos una piedra, el aire, etcétera, ¿no? Todo tiene un sentido en nuestra vida y tomamos para diseño cualquier cosa, hasta las cejas, ¿no? De nuestra cara podrían ser utilizadas para eso. También comentaba esta estructura, vean cómo abarca grandes espacios, pues tiene pocas columnas y pareciera que es un techo para capturar agua, ¿no? Porque vean cómo baja y les aseguro que todo el agua que caiga ahí pues se puede colectar y se puede almacenar. Eso es algo interesante para en el futuro el diseño de las nuevas estructuras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estructuras, realmente no es complicado. Vean esas estructuras. Son estructuras rectas, estructuras pues circulares o semicirculares, y una estructura recta está elaborada con líneas horizontales y líneas oblicuas, colocadas de una manera geométrica, sí, geométrica, porque ahí se utilizan mucho los ángulos. Los mejores ángulos, acuérdense ustedes, los más resistentes, pues es el triángulo equilátero, ¿no? Que es igual, tiene iguales ángulos en el interior, 60, 60, 60. Entonces, aquí los ángulos tendrían que ser de 60. Bueno, en este caso no es un círculo. Tendríamos, sí, son triángulos equiláteros con ángulos de 60. Claro que si ustedes modifican la distancia entre las líneas, empiezan a darle diferentes ángulos, pero siempre hay que acercarse al triángulo equilátero. Los obtusángulos tienden a que uno de los lados del ángulo sea muy largo, y entonces es cuando se compromete una estructura a tener un brazo muy largo, ¿no? Y ahí es donde habría que hacer algo diferente. Pero en el caso de los triángulos equiláteros, pues son iguales de lado y lado, de los tres lados, y generan ángulos iguales, y serían, ¿qué? 60, 60, 60, 180 grados en el interior de un triángulo. Entonces, esa es la parte interesante de la geometría, que sepamos usar los elementos en base a cómo han sido dibujados. Es pura geometría la que se utiliza en este caso, ¿no? También en la primera sesión les comenté, por ejemplo, es una especie de hangar o una bodega muy grande que está hecha, vean, con esta estructura, que es una estructura de alma cerrada, así se le llama. No tiene elementos estructurales en el alma de la armadura, sino que está cerrado completamente, está hecha con pura placa de acero, y debe de tener una distancia entre las columnas de aproximadamente unos 50 metros. Fíjense cuántas grúas van a levantar esta armadura. 1, 2, 3, 4, 5 grúas. Y cada grúa debe estar puesta cada 10 metros. Entonces la van a levantar para colocarla en las columnas que se observan al extremo y hacia el frente. Vean acá de este lado, se ve otra columna, ¿no? Entonces, imagínense este diseño. Ya un invernadero con un diseño de este tipo, con estas armaduras, pues ya no lleva tantas columnas en intermedias, ¿no? Ya puede un tractor manejar, si fuera como para manejar maíz, trigo, frutales, que requieran más
movimiento de maquinaria, pues se pueden mover. En los invernaderos actuales, construidos a 3 metros entre columnas y a 10 metros máximo de claro, pues los tractores no pueden dar muchas vueltas porque es muy reducido el espacio. Entonces hay que pensar en las nuevas construcciones, nuevas formas, nuevas amplitudes. Y sí se puede, ya lo hemos imaginado, lo hemos dibujado, entonces yo creo que esto se puede. Habíamos hablado también del arco de medio punto, del arco del cual se pueden deducir los microtúneles, pero también se pueden hacer túneles, megatúneles, omnitúneles, maxitúneles, considerando el arco de medio punto. Aquí hay yo creo que nomás una cuestión muy importante. El arco de medio punto se supone que es una media circunferencia, por eso es medio punto. Un punto es como una circunferencia. Y cuando decimos medio punto, pues es una circunferencia cortada a la mitad. Entonces, muy perfecto. Si fuera perfecto, los dos radios serían iguales. Tendría que ser así porque es medio punto. Entonces, en el caso de los microtúneles que se ven aquí, pues nomás tienen la forma del medio punto, pero está deformado porque las bases del arco son más largas, si se fijan, o las columnas del arquito son mucho más largas. Entonces ya no es un medio punto, pero bueno, para cuestiones así de uso muy práctico, pueden considerar que es un medio punto, ¿no? Luego vimos el arco rebajado. El arco rebajado ya no es un arco de medio punto, sino que ya es como la sección de un círculo, una sección, ¿cuál? ¿Quién sabe? Porque dependería de los radianes que tenga, ¿no? O de la longitud que tenga ese arco y con cuántos arcos de esos completemos una circunferencia, ¿no? O un círculo. Entonces solamente es la sección de un círculo o de una circunferencia. ¿Cuál es la sección? Pues la que quieras, ¿no? Nomás cortas en una circunferencia y ya tienes un arco rebajado, o sea, es la sección de una circunferencia. Entonces, pero vean, a mí me parece que este arco rebajado se puede tomar para hacer túneles ya con columnas. Ahí está, así como se ve. Están las columnas y está el arco. El primer arco, eso lo voy a comentar porque ya si entramos al manejo de materiales, el primer arco que podemos hacer es un arco que tiene una longitud de 6 metros, que es la longitud nominal de los materiales de perfiles redondos y cuadrados que encontramos en el mercado. O sea, ustedes van a la tienda de materiales, a la ferretera o a los ferremateriales y piden un perfil cuadrado, por ejemplo, un perfil cuadrado galvanizado que puede ser de 1 pulgada, puede ser de 3/4 de pulgada, puede ser de media pulgada, puede ser de 1 pulgada, de 1 a 1/4, de 1 1/2, de 1 a 3/4, de 2 pulgadas. Se pueden hacer arcos hasta de media pulgada, ¿no? Con materiales de media pulgada. Claro que van a ser inestables porque su cuerpo es tan reducido que no son estables. Entonces, conforme vayamos nosotros experimentando en la práctica cómo se comporta cada arco, pues a partir de eso iremos adquiriendo la experiencia para seleccionarlos. Por ejemplo, para un invernaderito de 6 metros de ancho, pues no podría hacerse uno de 6 metros de ancho. Lo más recomendable es que no sea de 6 metros de ancho, o sea, de claro, así como lo ven. Tendría que ser de 5.50
La primera opción serían 5.50 o a lo mejor 5.40 o a lo mejor 5.30. ¿Por qué? Porque tenemos una pieza comercial de 6 metros. Si esos 6 metros nosotros empezamos a generar una curva, la recta que generaba el perfil se va reduciendo, convirtiéndose en la cuerda del arco. Entonces la cuerda que se va generando ya no mediría 6 metros, mediría, vamos a suponer, 5.90 con una pequeña curva, 5.70 con una curva más amplia o más cerrada, podría decirse, o 5.50, ¿no? Ya con un arco mucho más pronunciado, de tal manera que nos dé más o menos esta perspectiva que vemos aquí. Un arco que ya se le ve forma para desplazar el aire, para desplazar el agua, y que no sea muy pronunciado para que se pueda, en el proceso de armado, armarlo fácilmente. Entonces, a mí me parece que el arco rebajado es uno de los más apropiados para hacer invernaderitos de 5.50 por 10, por 15, hasta por 20, ¿no? Ya no de 30, 40 y 50, porque entonces ya se verían muy feos, porque son muy angostos, y 60 metros de largo, pues es una verdadera, una cuestión muy fea, ¿no? Parecería un chorizo de 5.50 por 60 metros de largo, no funciona. Ya cuando uno empieza a construir cosas más grandes o quiere cubrir más superficies, tiene que ir cambiando las formas, totalmente. Bien, entonces, acuérdense mucho de este arco rebajado porque les va a servir en su desempeño profesional para experimentar la elaboración de estructuras para invernaderos, ¿no? Decíamos que este arco ojival, pues, fíjense, es tomado de una forma hecha en piedra, que es el que le llaman gótico. Richel lo hace como gótico. Y sí, tiene la forma de las construcciones góticas de la época medieval. Entonces, comentábamos la vez pasada que este tipo de construcciones no son muy adecuadas porque si ustedes observan, el techo está exageradamente levantado. Alguna vez yo les preguntaba a otros alumnos en otros cursos, bueno, les decía yo, ¿qué les hace pensar esta figura? Y bueno, pueden pensar muchas cosas, ¿no? Pero les hacía una pregunta, ¿qué es lo que nos importa en un invernadero? ¿El área donde se cultivan las plantas o el área donde está el techo nada más? Y por lógica, el área donde, por lógica, se debe de ser de que pues, nos importa el área donde se cultivan las plantas, ¿no? Lo demás solamente es una tapadera. Y hacía yo la analogía con los sombreros, ¿no? Claro que los sombreros tienen un diseño caprichoso, ¿no? Entonces, pero hay muchos tipos de sombreros. Hay sombreros con copas muy altas, hay sombreros con copas muy bajas que apenas y medio tapan la cabeza. Y entonces, como nosotros en los invernaderos creamos ambientes muy húmedos, calientes y escasos de movilidad de viento, pues lógicamente que este tipo de estructura o de figura no nos ayudaría mucho porque almacenaría demasiado calor, demasiada humedad, habría poca ventilación, estamos gastando demasiado acero, no estamos aprovechando al máximo. Y para armarlos, pues son muy complicados porque están muy altos. Los operadores para andar arriba, los sometemos a una presión de estrés por la altura. Entonces, no es necesaria tanta altura para un invernadero. La altura sería más conveniente sería para la planta, para que estuviera, que dé a la altura que lo vamos a manejar, ¿no? Y a la tapa, pues sería la tapadera, como una olla de presión,
pues no podría ser así tan pronunciada, ¿no? Como esta figura del ojival. Entonces, esto es lo que menos deben de usar desde mi punto de vista. Podrá haber otras personas que digan que es muy hermoso, que qué bonito, pero además, por ejemplo, una estructura de invernadero está sometida a las presiones de las corrientes externas del viento. En la medida en que los techos sean más altos, la presión sobre los techos va a ser más fuerte. Y este techo muestra que expone mucha superficie al impacto del viento. Entonces va a estar siendo golpeada constantemente. Entonces por eso no se debe utilizar. Este arco Tudor, que es también una construcción muy parecida a las construcciones musulmanas, donde llevan a cabo sus rezos. Vean cómo no es tampoco muy adecuado, ¿no? Tiene la tendencia también gótica. Y veíamos el arco carpanel. Yo hace muchos años en un libro español que tiene por título el título Diseño de Invernaderos, vi este arco carpanel, pero le llamaban arco de cesta, así le llamaban, arco de cesta. No sé si recuerda que hay por ahí hubo o hay en las artesanías unas cestas hechas de mimbre o hechas de carrizo y tienen una asa y es una asa muy bajita, no muy amplia, entonces a eso le llaman arco de cesta. Como son españoles, pues los españoles son los que hicieron el castellano y por eso le pusieron, consideraron que la cesta tiene esa especie de arco y así lo denominan. Lo denominaron arco de sexta. Aquí dice arco carpanel. Es un arco interesante porque es como el arco rebajado, ¿no? Pero vean los extremos, en los extremos tiene un doblez adicional para conectarse a las columnas. Pero si yo hice uno parecido a con este carpanel, pero con una armadura, una cuerda y varios elementos de arriostramiento para la carga de jitomate y la verdad quedó bastante bien. No necesitas mucho material y es muy fácil de armar, ¿no? En el proceso de construcción de estructuras, tenemos nosotros que tomar en cuenta los tipos de materiales que utilizamos, que existen en el mercado. Dos, los diseños que podamos hacer. Y tres, la facilidad de armado. Eso es fundamental. En la medida en que hagamos estructuras de fácil armado, de fácil acceso a las estructuras, pues va a ser rápido el proceso. Pero si hacemos cosas muy estrambóticas, muy caras, muy grandes, pues va a ser muy difícil el armado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, arco rebajado y arco carpanel son lo más adecuado. Y el de medio punto que puede ser utilizado para hacer túneles, un túnel de 8.50 o de 8 metros de frente por 3.50 de altura, o 3 metros, 3.10, 3.30, 3.20. Nos da un túnel de los que comúnmente ustedes ven por ahí en la producción de crisantemos, gerberas, plantas de porte bajo, ¿no? Otra cuestión es que también se han generado una gran variedad de figuras de invernadero. Ahorita a ver si lo vemos. Mejor ni lo tocamos, este arco rampante no nos sirve. Déjenme ver, acá adelante está una serie de figuras que quiero que vean. Aquí. Miren, en el ambiente de la construcción ustedes van a encontrar estos tipos de invernaderos. Y ahí en Chapingo van a encontrar varios de estos. El simétrico lo encuentran en lo que construyó el maestro Felipe Sánchez del Castillo, allá atrás. Hizo como media hectárea de estos invernaderos. Simétrico. El techo es a 2 aguas. El claro puede ser de 6, 8, 7, 9 hasta 10 metros de claro, ¿no?
El maestro creo que los ha de haber hecho como de 8. Miren, el túnel, creo que ahí en fitotecnia yo no he visto túneles. Hay mixtos, pero no hay túneles. Los túneles hay muchos instalados en la zona de Esquinagua, Nativitas, San Dieguito, San Pablo, Santa Catarina, San Miguel, Tlamincas, todas esas zonas están llenas de túneles. ¿Por qué el túnel? El túnel es una forma geométrica muy sencilla de diseñar, de fabricar y de instalar. ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué el simétrico? Ahorita vemos. Luego vino el mixto. Yo le llamo mixto porque tiene, o sea, se juntan un par de columnas que son rectos, son líneas rectas, y el techo que es circular. Entonces, en la geometría, todo bueno, cuando yo aprendí geometría, nos enseñaban que hay líneas rectas, líneas curvas y líneas quebradas. Por lo tanto, y cuando se unía una línea con otra, pues eran líneas mixtas. Entonces yo le denominé mixto a este tipo de construcciones donde tenemos dos columnas y un arco, ¿no? Ahí ese arco pues tiene dos elementos más, que sería una cuerda y una flecha, por eso se ve así. Pero son elementos fundamentales de la geometría. Y después vino el cenital. El cenital fue realmente un proceso de varios años en el pensamiento de los productores y de los profesores de cómo hacer un invernadero que tuviera una ventila cenital, pero que fuera en metal y que estuviera integrada a un arco, ¿no? Entonces, eso lo logramos en 1994 y 95, logramos hacer nosotros el cenital, y a partir de ahí la superficie que se construye de cenitales en México pues fue enorme, ¿no? Fue una gran batalla, fue una gran propuesta. La manera de ¿y por qué nació? Miren, en 1989, en un proyecto de varias hectáreas que hicimos para Tequesquinagua, el banco, los técnicos del banco nos dijeron, oye, bueno, me dijeron a mí, me dijeron, oye, Heriberto, ¿y cómo le hacemos para sacar el aire caliente de esos invernaderos, de los túneles? Porque si ven, el túnel es cerrado, no tiene ventilas. Y dice, ¿cómo le hacemos para sacar esa humedad? Y muchos habían hecho intentos de cómo sacar la humedad. Ventanas frontales, o sea, el túnel en el frente le ponían una ventanota y en el otro, en el frente posterior, le ponían otra ventanota y se pensaba que de esa manera se iba a ventilar. Y eso pues no era cierto, ¿no? Una de las cosas que se hizo con el cenital, bueno, un poquito anterior, las gentes empezaron a idear muchas maneras de ventilar. Por ejemplo, yo tenía un compadre que decía, no, vamos a instalarle ventiladores de cebolla. No sé si han visto que en las naves industriales arriba se ve como una cebolla, como una cosa redonda, que gira. A eso le llaman ventiladores de cebolla. Son aberturas en el techo y tienen, como no pueden quedar abiertas, pues se instala un sistema como que parece una cebolla, a través de, ¿cómo le llaman? Con una corredera, de tal manera que cuando el aire impacta, esa bola se mueve y está haciendo el intercambio de aire. Más bien está saliendo el aire caliente y el aire frío pues entra por debajo. Pero bueno, eso no era viable como proyecto, las cebollas. Para los invernaderos no lo fue. Y fue hasta 1994 que hicimos la primera figurita para una tesis de Rosal. Hicimos un invernaderito con 2 piezas de 6 metros. Y en lugar de unir los tubos para hacer un túnel, lo que hicimos fue desfasar las puntas
y una de las puntas unirla a muy adentro de la longitud del otro arco, y ya después ya nada más le cerramos arriba, ¿no? Y quedó la abertura. Eso fue interesante porque ahí se generó, en aquel año, se generó la primera figura de ventana con 2 piezas de fierro de 6 metros. Lo teníamos en Fitos Viejo, ahí donde ahora está la biblioteca de prepa. Ahí había muchas estructuras instaladas de varias formas. Ahí mismo quedó la ventila cenital, y luego la ventila cenital modificada de varias maneras, ¿no? En 1994 y 1995. Posteriormente, fue en el 2000, déjenme ver, 2005, le propusimos al maestro Mario este modelo de cierre invertido. Yo le puse finalmente cierre invertido aquí en esta propuesta, porque, bueno, pues es un cierre, nada más que uno se invierte, ¿no? Habíamos construido anteriormente, por 2004, un invernadero sierra, así le llaman, sierra, o sea, donde los módulos son como una de las partes de este cierre invertido, y los demás se continúan de esa misma manera y parecen sierritas, ¿no? Pero cuando se dice sierra, se refiere al diente de sierra de un serrucho o de una sierra circular, ¿no? Que tiene unos dientecitos oblicuo, un lado para formar una punta muy, muy incisiva, de tal manera que cuando impacte en algún material haya corte, ¿no? Entonces, un día estaba yo sentado frente a una construcción que hice, y se vino un aguacero muy fuerte. Entonces me fijé que en la pared donde iniciaba el invernadero, toda el agua escurría a través de las mallas. Y también había visto, por ejemplo, que los invernaderos de Chapingo, donde habían esos invernaderos muy grandes, los túneles muy ampliotes que hay ahí, corría el agua, y como el agua dejaba húmedas las mallas, se pegaba a la tierra. Cuando había tierra, se pegaba en las mallas y luego se mojaba. Entonces le daba lugar al desarrollo de algas, y las mallas se ponen verdes, se taponean, y finalmente pues se ve terrible, ¿no? O bien escurre el agua y quedan negras las mallas por alguna razón, porque los techos acumulan mucho polvo. Entonces me quedé viendo ese detalle y dije, bueno, pues vamos a solucionar este problema. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues la siguiente nave, en lugar de construirla en la misma secuencia, nada más le di vuelta y se generó esta figura, un cierre invertido. Yo le denominé también full vent, porque tiene ventanas laterales en gran cantidad, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, la altura máxima aquí es de 6 metros. Entonces, todo eso es ventana prácticamente. Y del otro lado igual, todo eso es ventana, 6 metros. Y de frente, nada más, las ventanas están pues a la altura que tengamos los postes centrales, que serían 3, 4 metros, ¿no? Si quisiéramos tener 4 metros. Pero entonces es un invernadero altamente ventilado, por eso le puse full, lleno y vent. Pues pueden decir de ventilas o de viento, o como quieran, ¿no? Los nombres que ustedes le puedan poner a sus estructuras son caprichosos, es lo que ustedes quieran, porque ustedes son los padres de esa figura, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar en el ambiente prácticamente esta geometría de invernaderos, por eso aquí se le puso geometría. Esto fue de un curso que se dio de diseño estructural, que más adelante se va a ver. Bueno, no lo vamos a ver nosotros porque no nos corresponde ya. Pero esas son las figuras que van a encontrar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? A ver, vamos a verlo. Si fuéramos al campo y yo quisiera hablar acerca del simétrico, iría yo a los invernaderos del maestro Felipe. ¿Por qué ya no se construyen invernaderos simétricos? La mayor parte de los invernaderos son cenitales.
y algún otro diferente, ¿no? ¿Por qué ya no los simétricos? Los invernaderos simétricos se construían cuando las cubiertas plásticas no habían aparecido. La cubierta de los techos era de cristal. Entonces los españoles y todos los europeos cubrían sus estructuras con cristal. Entonces el techo plano es adecuado para cubiertas rígidas como el cristal, como la fibra de vidrio, como el policarbonato, etcétera, ¿no? Que son cubiertas rígidas. Esas son buenas el simétrico es bueno para eso. Pero cuando aparecieron las cubiertas, cuando aparecieron las películas plásticas, ya no se adaptan muy bien a los techos de dos aguas. ¿Cuál es la razón? Miren, el plástico en una superficie plana tiende a vibrar de manera muy fuerte, vibra mucho. ¿Por qué? Porque son dos puntos de soporte nada más, los dos extremos. Y si el aire golpea, el plástico se mueve hacia abajo y regresa, pero el aire vuelve a golpear y entonces empieza a vibrar. Causa un efecto de rebote. Entonces el efecto de rebote hace que esté vibrando y vibrando y vibrando el plástico. El plástico, conforme avanza el tiempo, va cediendo, o sea, porque pierde resistencia y se hace más elástico, o sea, se afloja, pues. Y en techos muy bajos son un peligro porque si llegan a ser una especie de poza, pues el techo se va a caer. O bien, tanta vibración, el plástico se va a romper. Entonces, por eso ya no se construyen los invernaderos simétricos. Y el que lo construye, pues los construye a cuenta y riesgo suyo, ¿no? Yo les recomendaría que no lo hagan. Cuando apareció la cubierta plástica, el invernadero túnel fue el que más se adaptó a esto. Yo a veces comento que se asemeja a la ropa de licra, ¿no? La ropa de licra en los cuerpos de mujeres muy llenitas, con bastantes curvas, pues se pliega y se ve muy bien, ¿no? Lo mismo el plástico en las estructuras circulares. Si ustedes lo tensan con bastante fuerza, pues a la hora de que quede ya establecido, los arcos, por ejemplo, hacen que el plástico se tense más. Y si ustedes después, por alguna razón, le agregan un cinturón, pues entonces la tensión es tan fuerte que ya no, la vibración del plástico se anula casi totalmente. Entonces, por eso, cuando aparecieron las películas plásticas, los invernaderos circulares se pusieron más de moda. Porque en un invernadero circular, la película plástica pierde la vibración. Es muy estable por la forma circular, porque el plástico pues se estira, pues al tensarlo y tocar los arcos se va a estirar. Y si le agregan cinturones, pues con más razón. Entonces lo mismo pasa con el mixto, lo mismo pasa con el cenital y lo mismo sucede con el cierre invertido. ¿Dónde queda mejor la película plástica? Pues donde hay curvas regulares, porque en curvas muy planas como en el cierre invertido, no tendría que ser un muy buen instalador para que la cubierta quede altamente o muy bien instalada, podríamos decir. Entonces, por ejemplo, el túnel es excelente, el mixto es excelente. El cenital tendría que tener una forma circular bastante amplia para que aguantara la tensión del plástico. Entonces, pues todo eso tenemos que tomarlo en cuenta, la geometría del invernadero, el tipo de cubierta, la curvatura, cuál sería la más adecuada para tensar el plástico, para que quede perfecto el invernadero, pues. Sin embargo, yo he experimentado desde los túneles hasta
los cierre invertido y en todo se puede trabajar bien, con algunas ventajas y desventajas. Otro detalle, en la geometría de los invernaderos, en la medida en que los techos son más amplios, por ejemplo, el cierre invertido que está en Chapingo, para el cultivo de chile en manzano o donde hace mejoramiento en tomate, ahí el maestro Enrique, ese lo diseñamos, lo fabricamos y lo instalamos nosotros, porque nos ganamos la licitación en Chapingo para hacerlo. Y además era una propuesta nueva, entonces cuando lo hicimos estaban riendo de nosotros porque decían que se iba a caer. Después que estaba feo porque parecía un sopilote. Así se le quedó, así lo llaman los plepos. La gente de Bastida y compañía le llaman que ese es el sopilote. Pero nada más le pusieron ese nombre peyorativo por la envidia, pues porque ellos nunca han generado nada importante en el diseño. Entonces, eh, cuando ya quedó terminado, empezaron a ver las bondades de esta figura y la verdad, algunos dicen que es excelente, en su ventilación es excelente, ¿no? ¿Cuál es la limitante? Que por el hecho de estar abierto por los dos lados, pues ya no pueden agregar otra nave porque empezarían a obstaculizar la ventilación. Se pierde la ventilación que se tenía. Sin embargo, se puede utilizar para hacer módulos de media hectárea con los laterales pues altos, ¿no? De 5 o 6 metros, 6 metros. La ventana para que entre mucho aire, ¿no? Sin embargo, ya en módulos muy grandes la ventilación se limita, ¿no? En el cenital no, porque el cenital, una de las propiedades que tiene es que al calentarse el aire tiende a buscar la salida y tiene la ventina cenital por donde va a estar saliendo, ¿no? Las fuerzas externas del aire, de presión y temperatura, y las fuerzas internas provocan un proceso de ventilación, pues, bueno, podría decirse que bueno. Entonces, pero también depende del tamaño de la construcción. Si van a ser invernaderos chicos, pues hagan un mixto. Si van a ser invernaderos para cultivos bajos, hagan un túnel. Y dentro de los túneles, pues hay megatúneles, macrotúneles, túneles, mini túneles, omnitúneles y microtúneles, ¿no? O sea, es una variación muy amplia de túneles. Eh, Siempre cuando se diseña una estructura, se diseña condicionado a la amplitud de las cubiertas que existan. Por ejemplo, hay cubiertas de 6 metros de ancho, hay cubiertas de 8,40 de ancho y hay cubiertas de 12,40 de ancho. Ustedes podrían hacer un techo hasta de 12 metros de amplitud y lo cubrirían con una cubierta de 12 metros de ancho, por el largo que quieran. Pero miren, la verdad siempre es bueno hacer las cosas en el campo y enfrentarse a todos los factores. Cuando ustedes mueven una cubierta plástica de 6 metros de ancho, es algo pesado, 6 metros de ancho. Moverlo, porque es una sábana muy grande. Imagínense que van a instalar una cubierta de 60 metros de largo, 60 por 6,20 de ancho, para instalarlo en un techo cenital, que es uno de los lados tiene 6 metros. Siempre un techo de 6 es mucho más fácil cubrir que un techo de 8 o de 12. Pero ese no es el problema. El problema es que en el ambiente donde se trabaja, el aire es un factor constante. Hay lugares donde el aire empieza a soplar después de las 9 de la mañana, después de las 10, después de las 11, y cada vez se hace la frecuencia se hace más amplia, más grande. O sea, la frecuencia es que llegue una ráfaga de aire cada 5 minutos, ¿no? Esa es la frecuencia, cada 5 minutos. Pero hay veces donde se tarda 15 minutos, pero luego viene la velocidad. Tú a lo mejor puedes controlar si viene cada 15 minutos y es una brisa suave,
pero si fuera un viento ya más fuerte, ya no puedes controlar una cubierta de 6 metros o de 8 metros y menos de 12 metros, ¿no? Si ya hubiera un vendaval, donde el vendaval nos va a aventar el plástico hasta donde se pueda. Entonces hay que tener mucho cuidado en el diseño de techos porque debe de estar considerada la amplitud de las cubiertas existentes. Yo recomendaría que el uso fuera para cubiertas siempre de 620. Y hay que buscar los modos de aplicarlo, ¿no? Pero bueno, sobre la experiencia es donde nosotros diríamos que es más importante. La experiencia en campo es lo que nos va a hacer grandes diseñadores, grandes constructores, grandes armadores y personas con mucho conocimiento acerca de cómo se deben de hacer este tipo de estructuras. Ok, déjenme ver son las 11:23. Sobre estas figuras, vamos a hacer una serie de preguntas. A ver, alguien que tenga preguntas, porque esto es muy importante, eso es lo que van a encontrar en el campo, ¿no? Y ya de aquí pasamos para ver qué tipo de materiales se aplican en cada uno de ellos. A ver, alguien que quiera comentar. Bueno, que Profe, ¿me escucha? Sí. A ver, una. A ver, ¿Quién va primero? profe, yo tengo una duda. Ajá. Bueno. ¿Cuáles eran las desventajas del invernadero de túnel? El invernadero túnel tiene una desventaja. De lo más importante es que no tiene ventilación. Se crea un espacio cerrado donde no circula el aire, entonces la humedad relativa es muy alta y normalmente vas a tener problemas con enfermedades criptogámicas, ¿no? Ese es su principal problema, porque en general su ventaja es que es muy sencillo. Lo puedes fabricar de una manera muy fácil y rápida y es barato. Para cuestiones de escurrimiento de agua en el exterior es muy bueno, escurre bien el agua. Si cae granizo la desplaza muy bien. Si el aire golpea, pero como es una figura redondeada, pues el aire no le hace nada al plástico, o sea, el aire se desplaza muy bien. Tiene muchas ventajas, pero la desventaja fundamental es que cuando hace calor es un horno y cuando llueve mucho la humedad relativa es muy alta. Esas son sus ventajas y desventajas. A ver, ¿qué sigue? ¿Más preguntas? Yo quería preguntar respecto a los climas. Es que, por ejemplo, aquí en mi zona es una zona cálida, media tropical, digamos. Entonces, pues la temperatura es algo elevada en ciertos tiempos del año, en ciertas épocas del año. ¿Qué estructura es la que como que se recomienda más para estas zonas, como para la zona tropical, digamos? Hablas de cálido húmedo. Sí, cálido húmedo. ¿Cuántos milímetros anuales? Como 1200 me parece. 1200. ¿No estás hablando de qué? De la parte baja de la cuenca del Papaloapan o del Coatzacoalcos. Por Tuxtepec, la región Papaloapan. Bueno. Mira, el problema de las zonas cálidas es la humedad relativa. Ahí por Tuxtepec construyeron uno de los omnitúneles que están ahí en Chapingo, que le llaman, ¿qué? Me acuerdo que el nombre que le pusieron el maestro Montalvo dijo que era el Inver 2000. Esos túneles
Y un día me estaba yo dando un curso en Oaxaca y me dijeron, maestro, ¿y qué hacemos? ¿Cómo podemos sacar la humedad relativa aquí? Dije, pues no la vas a poder sacar, porque el aire de por sí en esa zona está saturada de humedad. Entonces, sí es algo complejo en zonas muy húmedas, es un problema la humedad relativa, ¿eh? Tienes que hacer invernaderos. Por ejemplo, yo considero que el cierre invertido podría ser el más adecuado, porque le pones mallas por todos lados y nada más arriba le colocas la sombrilla, ¿no? O sea, las cubiertas plásticas en la parte de arriba para que el agua no te caiga directo en el cultivo. Pero todo lo demás lo puedes dejar con puras mallas, de tal manera que el aire fluya. En esas zonas hay épocas en que no hace aire, ¿eh? Es terrible. Ahí cuando hay aire es que viene con lluvia, pero de que haya aire, porque el aire corra, debido a la vegetación, no corre mucho el aire. En las partes bajas, correrá en las partes altas. Y si fuera en una zona despejada o como las ganaderas, bueno, ahí habría un poquito más de ventilación, pero sigue siendo el cierre invertido. O a lo mejor el mixto si fuera un invernadero chiquito, sin cortinas laterales, nada más la malla antiáfido y o una malla mosquitera, ¿no? Que sea más abierto para que entre el aire y nada más el techo de arriba. Lo demás, abierto para que fluya el aire. ¿El mixto o el cierre invertido? El cenital no, porque te causaría esa parte circular, a pesar de que ahí está la ventila, se almacena el calor. Y si haces una media hectárea de eso, ya vas a tener serios problemas de calentamiento. Y el cierre invertido no, porque puedes hacer, vamos a suponer que ese cierre invertido fuera de 18 de ancho, como el que está acá en Chapingo, y que le pudieras dar, si quieres, 100 metros de largo, ¿no? Tendrías casi 2000 metros de invernadero y estaría bien ventilado porque es angosto, es de 18 metros de amplitud, por 60 de largo o por 100 de largo si quieres, y va a estar bien ventilado. ¿De acuerdo? Profe. Sí, profe. Sí, dígame. Y aquí en este caso no podría, en ese lugar no se podría usar un mixto, pero con extractores y un muro ahora no húmedo, ahora un muro seco. Mira, el problema en estas regiones son que el aire es el que contiene la humedad. Ahí la humedad relativa por la zona de Tustepec anda como en el 80% todo el tiempo. Entonces tú con un extractor lo único que vas a hacer es seguir pasando la misma concentración de humedad. Si pones un panel para que atrape la humedad, pues sí, hay sustancia, ahí está por ahí el sílica gel que absorbe la humedad, pero ¿cuánto tiempo te va a durar seco el sílica gel? Tendrías que comprar todo el tiempo para estar atrapando la humedad. Y tendrías que ser, porque cuando tú utilizas extractores, para que el extractor sea eficiente, tienes que cerrar el espacio donde vas a lavar o vas a secar el aire, ¿no? Entonces, tendrías que cerrarlo para que hagas un túnel y en ese túnel estés controlando el aire que vas a secar o vas a lavar. Entonces, ahí nada más por ventilación posiblemente sí, pero no porque vayas a secar el aire, ¿eh? Porque todo el aire está saturado de humedad. El que traigas o el que saques va cargado de humedad, o sea, si fuera una zona seca, como dijo su compañero, cálida y seca, es diferente. No es lo mismo humedecer o como le llaman lavar aire a secar aire. Porque tú metes, por ejemplo, en el ambiente podrá haber un 30% de humedad en un clima cálido seco. 30 de humedad. Lo que vas a hacer con un sistema de extracción de aire es pasar ese aire seco y humedecerlo en una cortina, que sería una pared de Cool-Cell, una pared húmeda, lo pasa a través de ese panel
y lo que hace el aire es humedecerse. O sea, de 30 pasa a tener 50 o 60% de humedad, y ya esa humedad la pasas a través de tu cultivo, y tu cultivo pues está feliz porque le estás refrescando el aire, ¿no? Y estás sacando todo el aire seco. Eso sí se puede hacer, pero a la inversa, de quitarle la humedad al aire, ahí sí está más grave, porque estás metido en un ambiente de alta humedad. Sí, sí me di a entender. Sí, profesor, gracias. Otras Profe, preguntas. Sí, profe, ajá. por ejemplo, y así con la misma pregunta, en un clima así como costero, igual en Oaxaca, pero más abajo por el istmo de Tehuantepec, ¿funcionaría igual una sierra invertida o cómo sería? Una vez me pidieron que diseñara uno para esa zona. Ahí lo que tendrías que hacer es hacer un cierre, pero no un cierre invertido. Ahí tendría que ser un cierre normal, porque el aire, y hay que ver la dominancia del aire de dónde viene. De ese lado, establecer el techo, de tal manera, y yo creo que donde empieza el invernadero, hay que hacer una rampa muy grande para desplazar el golpe de aire, porque luego el golpe de aire en esa zona es muy fuerte. Claro, en zonas despejadas, hay zonas que tienen matorral, mucho Ah, matorral. es lo que le quería comentar, profe, que había visto en una parte de, creo que fue Michoacán, tuvimos una visita donde pegaban igual vientos fuertes y tenían una rampa así los invernaderos en la parte donde pegaba el viento dominante, que Sí, se podía construir lo mismo. ajá, pero claro, tienes que, posiblemente tengas que usar cédulas diferentes o calibres diferentes a los que se utilizan acá, porque acá utilizamos el 14, a lo mejor allá tengas que usar el 12 en las columnas, para Ah, afianzar en las columnas, y no vaya a estar expuesto a que lo arranque o a que lo doble, porque la frecuencia del viento ahí es, en la época en que se presenta, casi es constante. Hasta los árboles los ves, ¿no? Cómo están de lado en la sí, zona. llega hasta 180, profe, kilómetros. Sí, entonces tienes que hacer algo con un espesor de lámina mayor. Puede estar entre 2.5 y a lo mejor hasta 3 punto y fracción 3.8, porque para que tu columna aguante el empuje que hace el viento es terrible. Y el plástico, pues es un material que detiene al aire, pero si tu estructura es débil, pues va a aplastarse. Entonces lo que hay que hacer es crear una estructura con un calibre 12 o con a lo mejor hasta con un calibre 10. Y eso implica más costo porque es más peso. Y con respecto a la humedad, profe, A a la la, ventilación. pues en las zonas secas no hay problema de humedad. Es más, Ah, parece que para las hortalizas, los climas, la mayor parte de los invernaderos para producir jitomates, pepinos, pimientos, ¿qué más? Chiles, berenjenas, se requieren climas secos. Lo mejor es climas secos. Pero ya, si quieres meterles humedad, bueno, pues eso ya con nebulizadores. ujú. Haces un sistema de nebulización y una programación, monitoreas cómo anda tu humedad y así lo programas. Ahí no habría problema. Aumentar humedad no es difícil. La bronca es quitar humedad, ¿eh? Ah, ok. Sí, está bien, gracias, profe. Dale, a ver, ¿alguien más? Seguimos. Yo, profe. Sí. Ajá, en una ocasión yo vi un invernadero donde los lados, la malla antiáfidos estaba en diagonal. No sé qué beneficios tenga, colocar así la malla. Donde hace mucho aire es adecuado. Donde no hace aire es inadecuado. ¿Por qué? La malla antiáfido detiene la circulación del aire hasta un 30%. Está reportado técnicamente por un estudio español.
Claro, depende del número de mallas por pulgada cuadrada. Si tú colocas una pared en diagonal en tu invernadero, y vamos a suponer que estés en los valles altos no tienen mucha corriente de aire. En los valles altos se reportan 80 kilómetros por hora en las zonas más ventosas, y en las zonas costeras hasta 160 kilómetros. Entonces, si tú pones una rampa, ¿qué le estás haciendo a tu invernadero? Le estás quitando la posibilidad de que se ventile. Tienes poco aire en el ambiente. Las mallas retienen el aire, o sea, lo desplazan. La pregunta es, pues, entonces, ¿cómo vas a polinizar tus jitomates o tu especie que estás cultivando? Y lo digo de esta manera porque, pues miren, yo les decía, solamente en la práctica vas a aprender al 100. En la teoría nos vamos a enterar nada más y a lo mejor captas un 30 o un 20, ¿no? Un día estaba yo construyendo un invernadero en el Arenal, municipio del Arenal, en Hidalgo, antes de llegar a Izmiquilpan. Está en la bajada de Pachuca rumbo a Izmiquilpan, pero está terminando la bajada, ahí está el Arenal. Y me pidieron hacer un invernadero de 1000 metros. Hice un invernadero cenital de 1000 metros, 3 navecitas juntas, serían 30 metros y 33 de largo, 30 y tantos de largo para que fueran los 1000 metros. En la mañana empezaba yo a tender mis hilos, como a las 8, para tender mis hilos para hacer el marcaje, para colocar las columnas cada 3 metros. Eso fue por ahí del 2004. Cuando me di cuenta, todas las marcas estaban movidas, porque resulta que el aire empezaba a soplar y me empujaba el hilo. Y todo el día, desde que el aire llegaba, todo el día estaba así, bajando el aire y bajaba y bajaba y bajaba. No dejaba trabajar. Tuvimos que hacer otras cosas, poner estacas cada tantos metros para detener el hilo y poder trabajar. Bueno, pasó. Cuando terminamos de construir, establecimos nuestras plantas en bolsas de 9 litros, sus jitomates y sus estaquitas de riego, pero me llevé una sorpresa cuando empezaron a amarrar los racimos de jitomates. Por ahí tengo una foto que voy a pasárselas en uno de estos clases, voy a hacer un collage para que vean varias cosas. Me llevé una sorpresa. El racimo inferior estaba atascado de jitomates. Todos los jitomates habían amarrado. Esa era una de las grandes ventajas. Del lado donde pegaba el aire, un amarradero de frutos tremendo, ¿no? Y todo, casi el invernadero, todo amarraba, todo, porque el aire es fundamental para la polinización. Entonces, yo ahí le llegué a contar a los racimos 9, 10 jitomates. Normalmente la variedad, por ejemplo, charanda, creo que fue charanda ahí. Charanda, creo que sí, tenía un nombre michoacano. Charanda. Tenía entre 9 y 10, le conté las flores y luego conté los frutos. Entonces, eran como 9 o 10 jitomates. El primer racimo. Cuando yo en unos cursos que he dado en Michoacán, me fui a invernaderos que tenían paredes en diagonal y acá de las que construye la competencia, otros colegas u otras universidades o otros constructores, ¿no? Y una de las prácticas que hice en ese invernadero en Michoacán, no el de Hidalgo, le dije, a ver aquí cómo es la ventilación de este invernadero. A ver, los distribuí, le dije, ahora me van a contar cuántos frutos hay en cada racimo. Y en cada racimo había no más de 4 a 5 frutos, 4 a 5 frutos, 4 a 5 frutos. Eso no es negocio. Si un racimo de jitomate te da 9, 10, y luego cuando es de raquis doble,
te da hasta 14, 15 frutos. O sea, te da hasta 1,5 kilos de jitomates. Entonces yo me quedé asombrado. Ahí fue donde entendí que la ventilación es el número uno, sobre todo en cultivos que requieren que el aire polinice, pues. Y la verdad tengo unas fotos de ese cultivo hermosísimo, porque los racimos están desde el primero hasta el cuarto, quinto, están atascados de jitomate. Y un detalle más, la primera, la segunda y la tercera línea de cultivo, la primera era más chaparra que la segunda era ligeramente más alta que la primera, la tercera más alta, y así se fue, hasta que llegó un momento en que el aire ya no pudo reducir el porte de las demás líneas de producción. Entonces, el aire es importantísimo, pues para controlar la humedad relativa, para darle una buena temperatura al cultivo, para la polinización, incluso nos puede afectar hasta el desarrollo de las plantas. Eso estuvo, Profe. ¿sí? Bueno, disculpe. Entonces, ¿se puede decir que usted atribuye el aire como el culpable de que hubiera muchos jitomates por racimo allá en Hidalgo? Sí, no era el culpable. Es el factor más importante en un invernadero para la polinización. Voy a buscar y en la siguiente clase les presento esta foto. Lo tengo en una presentación de curso, ¿no? Pero en esta no está. Pero se los voy a mostrar. Fue increíble, la verdad es que yo me quedé anonadado, o sea, a gusto, y aprendí mucho del medio ambiente ventoso en esa zona. Al grado de que ahí en 1,000 metros sacaron, cuando yo, ya en el proceso productivo estuve con ellos 2 o 3 veces más, y cuando les pregunté cuánto iban cosechando, dijeron, ya vamos a llegar a las 30 toneladas, en 1,000 metros. Y todavía no se acababa el cultivo, ¿eh? Y me pusieron un ejemplo, ¿no? Más adelante en La Vega del Meztitlán había unos productores que tenían unos invernaderos chaparritos. Y me dijeron, no, dijo, vino a comprarnos el tomate un señor que tiene los invernaderos hasta allá por La Vega del Meztitlán, y dice que su cultivo, pues que no se pudo hacer bien. ¿Y sabe qué le pasó? Creo que le cayó un tizonazo en época de lluvias y se acabó. Precisamente, si tú tienes mucho aire, pues el tizón no te va a llegar. Si tienes poco aire y hay mucha humedad, pues el tizón va a llegar porque va a llegar. Entonces, la ventilación es el factor número uno que hay que asegurar en las estructuras de invernadero. Adelante. Más sobre la geometría, porque en la siguiente ya voy a empezar a hablar de materiales. ¿Qué tipo de material en cada uno? No voy a hablar del simétrico, porque el simétrico no es un invernadero que se construya, más que en Chapingo lo construyen, porque somos necios y tontos. Pero de ahí para allá van a encontrar muchos túneles, muchos mixtos, muchos cenitales, pocas sierras invertidos, poco. Mucho cenital, casi la mayor parte es cenital. Profe. Sí. Y bueno, no sé si en materiales o más adelante vamos a ver cómo es la distribución de la geometría por dentro de las naves, cómo se van reforzando la nave por dentro para la carga. Sí, lo vamos a ver. No se preocupe, ahorita estamos aquí en la geometría, o sea, la forma que tiene pues el invernadero. Y bueno, ustedes no van a decir que no, en el ambiente hay demasiado cenital, hay algo de mixtos, y creo yo que hay bastantes túneles, depende a qué región vayamos. Y cierra invertido en mi poco. Sí. Profe, bueno, a lo mejor no, bueno, sí va con la geometría. El invernadero que diseñaron para la Feria de la Cultura hace
2 años, me parece. ¿Ese qué figura es? Es que era como, estaba raro. Era como mixto, como un mixto con túnel hacia los lados, no me acuerdo bien. Bueno, a mí me tocó coordinar como subdirector de extensión y servicio. Creo que fue nada más un ciclo o dos, donde hice modalidades muy, muy interesantes de construcción. Hice uno donde teníamos el cierre invertido, lo hicimos ahí, y luego hacia los lados le hicimos como túnel, pero hace 2 años no, porque yo hace 2 años no, creo que no participé. Ya después de la gestión del doctor Kovacs, yo ya no participé con el maestro Noé. Creo que sí, una vez sí, porque andaba ahí el subdirector administrativo, sí anduve ahí una vez. Pero en la última creo que yo no participé. Ya no, fue el maestro José Mejía. Hicieron pues lo que pudieron, trajeron gente de otro lado para hacérselos, porque ellos no saben hacer esas cosas. Sí, pero tú puedes hacer lo que quieras en la geometría de los invernaderos. Yo tengo una propuesta por ahí que la tengo en una de estas memorias. Yo creo que en la siguiente pongo el archivo en el escritorio para pasárselos, de una propuesta que tengo y que no he hecho por lo de la pandemia y porque no hay apoyo de los jefes, el jefe de invernadero, del departamento, perdón. Entonces, pues ahí está guardada la propuesta y está el terreno, pues no he podido hacer nada. Así. ¿Más preguntas? Tenemos tiempo para preguntas, ¿eh? Y hagan preguntas porque así se enriquece este proceso de enseñanza. Profe, ¿Sí? ¿alguna vez se le ocurrió el cierre invertido en medio ponerle un cenital, ahí sí que uno tipo cenital? Se pueden hacer mixturas de muchos tipos. Sí, tú campechaneas ahora sí las cosas. Puedes ponerle un mixto en medio y ya con las ventanas laterales pues ayudan mucho la ventilación. O le puedes poner 1 o 2 cenitales en medio. Un túnel, puede ser un túnel, un mixto o un cenital intermedio, o 2 o 3. Depende de la zona. Tienes que pensar siempre en el aire, en la ventilación. El que le dicen que tiene ¿cómo alas de mariposa, algo así que es como doble cenital, ¿también lo hizo usted? Sí, ese lo diseñé yo. Es un diseño. Lo que es el cenital, eso lo diseñamos nosotros. Y el cierre invertido también. De hecho, es propiedad intelectual de los chapingueros, pues, el cenital. Porque lo hicimos ahí en las prácticas con los muchachos en un curso de diseño. Pero nunca pensamos que fuera a revolucionar tanto la construcción. Nosotros lo hicimos para las prácticas ahí, para un invernaderito, y luego practicamos en otro invernaderito, complicando las cosas, porque siempre que las complicas, te salen nuevas cosas. Entonces hicimos varias cosas, pero miren, normalmente nosotros en Chapingo podemos inventar hasta el hilo negro, pero nadie va a decir que inventaste ese hilo negro. Va a decir, estás loco, ¿qué vas a inventar? Ahí deja eso, ¿no? Estás fregando, ¿no? Y al rato va alguien y se roba la idea y la desarrolla y ya, te amolaste porque la idea te la robaron, ¿no? Entonces eso fue lo que nos pasó con el cenital. Nunca han creído en nosotros. Por ejemplo, en su servidor, ahí en Chapingo, nunca creyeron en Heriberto como un buen constructor o un buen diseñador, porque los que creían que eran grandes diseñadores y esas cosas, pues son otros, ¿no? Pero además no fue necesario, porque yo finalmente
establecí mi empresa y me dediqué a construir y a desarrollar cosas nuevas y bonitas, ¿no? Entonces a mí no me preocupa lo otro, nada más lo comento porque hemos desperdiciado en Chapingo mucho talento. No le hemos dado el valor a cada persona que ha estado ahí. Y así va a seguir haciendo porque ahí hay mucho egoísmo y mucho gandallismo, ¿no? A ver, más preguntas. Ya no me hagan hablar a mí porque luego hablo mal. Hablo mal. Profe, Sí, dígame. es que no sé si ha visto unos invernaderos en Jalisco que también son de un chapinguero, que son como tipo túnel, pero están grandotes los de Merlín. Una vez me enseñaron unas fotos. Yo no he ido a visitar a Merlín nunca. Pero ya dicen que Merlín ya no está produciendo, ¿no? ¿O sí? Sí, produce plántula de higo. Ah, ya cambió a Higo. Porque estaba produciendo mucha Nochebuena, ¿no? Sí, pero ya se cambió. Pero esos invernaderos, son como, bueno, aquí hay compañeros que lo pueden describir mejor. Ajá. Son como túnel, pero más grande y, o sea, entre ala y ala no hay ese corte como por ejemplo del tubo, sino que el túnel sigue y se entrecruzan. Sí, Entonces, se es, supone que así, miren, se supone que así se... yo lo que haría es ponerle un poste central y ahorrarme esa prolongación de ese arco. ¿Sí me entiende, no? ¿Qué caso tiene? A lo mejor ahí lo que se ahorró es la canaleta, no necesita canaletas y cuando llueve, como es una zona seca, llueve poco, ¿no? Sí, no llueve tanto. No lleva canaletas. Es como un sierra traslapado, profesor. Ah, pero no lleva Pero sí canaletas. tiene canaleta. Ah, sí, pues es que es un clima seco. Hay poca precipitación y no le interesa liberarse del agua. El agua que caiga, me imagino que le ayuda a tener humedad relativa ahí. Miren, en la práctica es donde ustedes van a veces a definir cuál es la forma en que van a trabajar. Y si él lo definió de esa manera, pues debe tener sus motivos, cuestiones de economía, cuestiones de muchas cosas. Pues, las canaletas significan un costo muy grande en los invernaderos. Entonces, ahorrársela, pues es bueno. A lo mejor esa prolongación del arco donde se cruzan, pues en lugar de invertir en lámina para canal, pues proyectas el arco y ya se acabó. Y te evitas problemas de mucho ensamblaje, ¿no? Esa es la cuestión. También una estructura sí puede ser más resistente, por ejemplo, al aire, ¿Cuál? así como los túneles grandes. Pues no sé, la práctica es la que les va a decir si sí o no. En esa zona no hay mucho aire, ¿eh? Yo anduve construyendo en la zona de Mascota, Jalisco, en varios lugares de Jalisco anduve construyendo y hay poco aire. Hay como remolinos, pero así aire muy fuerte no hay porque son como valles altos. Sí, por ahí anduve construyendo, pero allá en Berlín nunca lo fui a ver. Pero bueno, cada quien hace, cuando alguien domina algún esquema, hace lo que quiere y como quiere, pensando en que con eso está ahorrando o está haciéndolo bien. Y no está mal, es una manera de hacer las cosas.
Continuamos, síganle. Otros, ¿cuántos estamos conectados? Una última pregunta, nos vamos a ir a un descanso de media hora y empezamos, porque tenemos aquí de 10:30 a 12 y de 12 a 14. Nos vamos a seguir para que nomás media hora les voy a pedir. Nos vemos a las 12:30. ¿Sale? Profesor. Sí. Y como en la cuestión que le mencionaba a mi compañero de la humedad relativa, que no la puedes quitar dentro del ambiente, pues, porque no puedes secar esa humedad, sería cuestión de llevar un mejor manejo de la planta, que no sea altas densidades, y tener un monitoreo para la aplicación de fungicidas, ¿o cómo sería? Sí, ¿Qué alternativa tomaríamos en ese caso? Pues mira, fíjese que yo, presumiendo mi sierra invertida, un día llegué a Aguas Blancas, en la sierra de aquí de Tulancingo, hacia el poniente, está, así se llama un lugar, Aguas Blancas, está arriba en la sierra, y es muy frío, y es muy húmedo. Y yo iba presumiendo mi sierra, construí uno en Metepec, ahí en Hidalgo, un cierre invertido. Y llegué a Aguas Blancas y yo pensé que mi cultivo, mi figura de invernadero era el más adecuado. Pero no dije nada, me metieron al invernadero y me puse a ver. Ahí las nubes pasan así en el bosque. Imagínense un cierre invertido donde la humedad flotante, la humedad relativa a la neblina, va pasando entre el bosque y que el invernadero estuviera abierto. Pues iba a ser una quemazón terrible, porque ahí el tizón iba a ser su territorio. Entonces, la forma en que trabajaban ellos en esa zona donde la humedad flotaba en el ambiente, era mantener cerrado el invernadero. Posiblemente esa sea una de las soluciones, mantenerlo cerrado y con un ventilador sacar el exceso de humedad. Ahí sí lo creo, pero la pregunta, el otro aire que va a estar entrando, ¿cómo va a estar? Seco no va a estar húmedo, porque por más que saques el aire del interior, vas a sacar a lo mejor aire húmedo, pero y entonces el que se repone no va a quedar vacío. Va a reponerse por otras formas de entrada de aire. Pero además, fíjese, ahí había algo interesante. Estaba totalmente cerrado el invernadero. Y como había sol, adentro la humedad se condensaba en los plásticos y escurría por los plásticos. Entonces la humedad, por el calor se condensa. Y cuando se condensa, después las gotas se iban uniendo y se desplazaban a través del plástico. Posiblemente esa sea una manera de controlar la humedad, mantenerlo cerrado y con un calefactor calentar el ambiente para que la humedad se evapore, se condense en el plástico y escurra. Ese podría ser un método. Y me acuerdo mucho de eso que observé en ese invernadero. Nunca va uno a dejar de aprender, ¿eh? Miren, son las 12, los dejo media hora y empezamos a las 2:30, ¿les parece? ¿Sí? Está bien. Le- Está bien, profe. Nos conectamos otra vez.